Hola, luchadores, observen su entorno. El mundo contemporáneo ha traído consigo un nuevo tipo de atadura, la atadura psicológica. Las personas se mueven sin parar, saltando de una idea a otra, incapaces de concentrarse siquiera 5 minutos sin que su conciencia se sacuda en busca de información. Su atención está fragmentada, su vitalidad dispersa y sus ideas dominadas por las conversaciones ajenas. Se puede observar en su mirada una neblina, una falta de brillo, una agitación contenida. No razonan, solo responden. Y así, compañero mío, es como se pierde la influencia. Su conciencia no se debilita por inactividad, sino por estar saturada de ruido, ruido de opiniones, ruido de rumores, ruido de alertas constantes que exigen su atención cada 5 segundos. No están agotados, están sobrecargados. No les falta motivación, les falta dirección. Y en ese desorden, su capacidad se desvanece lentamente. Machiavelli lo comprendió hace siglos. Observó que la persona más peligrosa no es la más fuerte físicamente ni la más rica, sino la que razona con lucidez. Afirmó: la persona sensata hace de inmediato lo que la imprudente hace tarde o temprano. En última instancia, la distinción entre la sensatez y la imprudencia reside en la lucidez, la capacidad de discernir lo esencial entre el ruido y percibir lo que realmente importa. Cuanto más aguda sea tu conciencia, mayor será tu control sobre tu existencia, tus decisiones y tu destino. Imagina una herramienta de corte. Una herramienta desafilada se deforma, se fractura y falla al encontrar resistencia. Pero una herramienta afilada corta todo con precisión y elegancia. Tu conciencia es esa herramienta. Cada distracción la desafila. Cada acto de concentración la afila. La pregunta es: ¿cuán aguda puedes hacerla? Hoy no solo aprenderás a razonar con mayor eficacia, sino que aprenderás a razonar de una forma nueva, a emplear la psicología oscura para fortalecer tu concentración, erradicar la fragilidad mental y elevarte por encima del ruido cotidiano de este mundo. Comprenderás lo que Machiavelli comprendió, que la verdadera lucha por la influencia comienza en la quietud de la conciencia, en el dominio y en el razonamiento. Al finalizar este video, no solo entenderás cómo concentrarte, sino que te convertirás en la encarnación de la concentración, sereno, desapegado, intencional. Porque una vez que domines tu conciencia, nadie podrá influirte, confundirte ni distraerte. Percibirás los engaños. Preverás las acciones antes de que ocurran. Te convertirás en un estratega silencioso en un mundo saturado de ruido. Ahora, te invito a publicar esta declaración en los comentarios. Mi conciencia es mi arma. En primer lugar, la verdadera fuerza de la concentración. La concentración no es inspiración, es dominio en su estado más puro. La conciencia promedio divaga de un impulso a otro, respondiendo, desplazándose sin rumbo, persiguiendo estímulos que ni siquiera comprende. La concentración se fragmenta, se vuelve frágil, fácil de influir. Pero una conciencia entrenada no se deja llevar por el ruido, sino por el propósito. Cada instante de concentración es una declaración de dominio sobre la confusión. La realidad es simple. Cuanto más aguda es la concentración, más resiliente es la conciencia. Machiavelli afirmó: quien quiera ser seguido debe saber cómo liderar. Esta misma regla rige el razonamiento. Una conciencia débil sirve a la distracción. Una poderosa dirige la concentración como un soberano sereno sobre la agitación. La distracción no aniquila a las personas de golpe, las desgasta gradualmente, instante a instante, hasta que renuncian a la capacidad de razonar profundamente. La mayoría confunde estar ocupado con ser productivo. Avanzan por la vida acumulando ideas incompletas, confundiendo actividad con progreso. Sin embargo, la verdadera resiliencia nace de la tranquilidad, de la capacidad de canalizar la energía mental hacia un único objetivo mientras el resto del mundo persigue el ruido. La concentración no se trata de lograr más, sino de lograr lo significativo y descartar todo lo demás de inmediato. Cada idea dispersa merma la influencia, cada idea organizada la amplifica.
Quienes comprenden la concentración no desperdician su atención en puntos de vista insignificantes ni en sentimientos pasajeros. Actúan desde la serenidad, no desde el bullicio. Su tranquilidad resulta desconcertante porque revela dominio en un mundo regido por la impulsividad. Mientras otros se desesperan, ellos permanecen ecuánimes. Mientras otros conversan sin cesar, ellos observan. Esa serenidad no es debilidad, sino intelecto en acción. Machiavelli advirtió: las personas suelen evaluar más por la vista que por la experiencia. Todos pueden observar, pero pocos pueden sentir. Quien se mueve con serena seguridad no necesita demostrar nada. Su influencia ya es evidente en la forma en que mantiene la concentración. La verdadera concentración se construye mediante la reducción, no la adición. Se expande cuando se elimina la estimulación superflua. Cuantas menos distracciones se permitan en la conciencia, más aguda se vuelve. El proceso es difícil porque el silencio revela todo lo que antes estaba oculto bajo el ruido. Pero la lucidez nace de ese silencio. Y con la lucidez llegan la precisión, la tolerancia y el dominio. La mayoría de las conciencias son como ventanas sin llave. Todo entra, pero la conciencia que aprende a cerrar sus puertas a la necedad se vuelve inamovible. La concentración altera la percepción. Cuando la atención se intensifica, las decisiones se vuelven más rápidas y precisas. La agitación emocional pierde su poder. El enfoque ya no cede ante la presión. Solo cambia cuando se elige. Esa es la señal de una conciencia potente, una conciencia intencional. Tal conciencia es poco común y convincente. Date cuenta, la valoran incluso si no pueden explicar por qué. Porque en un mundo dependiente de la respuesta, la atención serena se siente como autoridad. Machiavelli sostenía que la lucidez genera dominio. La conciencia que comprende con precisión lo que desea no compite. Guía. La atención enfocada moldea el entorno. Influye en los demás y construye una estima silenciosa sin pedir nada a cambio. Es un dominio invisible, del tipo que no grita, sino que transforma todo a su alrededor con silenciosa precisión. Una conciencia lúcida no es ruidosa, pero siempre se percibe. En momentos de distracción, la concentración es el estado máximo de influencia. Publica esta afirmación en los comentarios. La serenidad es dominio. Número 2. Razonamiento reduccionista. Elimina antes de añadir. La conciencia contemporánea adora la acumulación. Las personas intentan estudiar más, leer más, recopilar más información, perseguir más objetivos y consumir más material pensando que esto las hará más astutas. Sin embargo, la conciencia se agudiza no acumulando, sino eliminando. La lucidez no se encuentra en lo que se obtiene, sino en lo que se quita. Machiavelli afirmó: el individuo sensato hace de inmediato lo que el imprudente hace eventualmente. El imprudente continúa añadiendo capas de complejidad hasta que su conciencia se desmorona bajo el peso. El sensato elimina lo superfluo, revelando la estructura subyacente de la realidad. El secreto de la resiliencia psicológica no reside en estudiar más, sino en eliminar lo que debilita la comprensión. La mayor parte de la confusión es autogenerada. La conciencia se llena de ruido disfrazado de conocimiento, opiniones, modas, rumores, consejos inútiles, alertas constantes y los vestigios emocionales de la angustia ajena. Todo ello roba vigor mental. El pensador más agudo comprende que cada distracción aceptada se convierte en una pequeña rendición. El razonamiento reductivo es la disciplina de cortar antes de crear, despejar antes de construir. Requiere precisión, eliminar ideas erróneas, separarse de influencias superfluas y despojarse de lo superfluo hasta que solo quede lo esencial. Este proceso resulta incómodo porque la conciencia humana teme al vacío. Sin embargo, es en ese vacío donde nace la verdadera sabiduría. Imagina la conciencia como una herramienta de corte recubierta de la suciedad. Cada fragmento de clamor embota su filo. El único método para recuperar la nitidez es eliminar lo que no encaja. Por eso los pensadores brillantes valoran el aislamiento. No se trata de soledad,
sino de purificación mental. En la quietud, los engaños se desvanecen. Lo que permanece es el pensamiento en bruto, puro, resistente y directo. El razonamiento reductivo no es inactivo. Es implacable. Penetra la sensibilidad, la vanidad y la conexión. Lo cuestiona todo hasta que surge la lucidez. La mayoría de las personas no pueden hacerlo porque implica enfrentarse a la realidad de su propio caos psicológico. Sin embargo, la perspicacia de Machiavelli se basaba en la observación, no en la comodidad. Comprendió que la realidad a menudo se oculta bajo estratos de autoengaño. El proceso de eliminación comienza con la toma de conciencia, las discusiones inútiles, las implicaciones emocionales y las comparaciones superfluas. Cada una debe ser identificada y rechazada. Este tipo de disciplina psicológica es poco común porque exige resiliencia para apartarse del clamor que otros desean. La sociedad celebra la adición porque la percibe como fructífera, pero el verdadero progreso ocurre cuando se elimina lo superfluo. El razonamiento reductivo es como despejar el vaho de un espejo. De repente, todo se vuelve visible. Cuando el exceso desaparece, el pensamiento fluye con precisión. Las decisiones se toman sin confusión. El tiempo ya no se malgasta en detalles sin importancia. Quienes dominan este método parecen enigmáticos. Hablan menos, pero comunican más. Actúan con cautela, no de forma precipitada. Las personas confunden su autocontrol con distanciamiento, sin comprender qué es lucidez. Machiavelli entendía el autocontrol como una forma de mando. Saber cuándo no cambiar, cuándo no hablar, cuándo no actuar. Una vez escribió: no se puede evitar el conflicto, solo se puede postergar en beneficio de los demás. Significa que la confusión no se puede evadir huyendo de ella. Debe abordarse eliminando lo que la alimenta. Cuando la conciencia se libera del desorden, la confusión externa pierde influencia. El razonamiento reductivo transforma el intelecto en precisión. Cuantas menos distracciones, más aguda se vuelve la percepción. Es la disciplina de la simplicidad, no del vacío, sino de la conciencia concentrada. Quienes la practican transitan por la vida con silenciosa eficacia, ajenos al clamor, con una intención clara. Nada puede desconcertar a una conciencia que ha aprendido a desprenderse de lo superfluo. Comparte esta afirmación en los comentarios. Menos es lucides. Número 3. Domina tu conciencia. Domina tu existencia. Todo tipo de influencia externa comienza con el dominio interno. Quien no puede dirigir su conciencia se convierte en marioneta de los sentimientos, los impulsos y las circunstancias. La ilusión del equilibrio hace creer que se puede dividir la atención entre la comodidad y la influencia. Pero la comodidad debilita el dominio. La verdadera resiliencia se descubre en la disciplina de controlar las ideas incluso cuando los sentimientos exigen confusión. Machiavelli afirmó: la principal técnica para medir el intelecto de un líder es observar a las personas que lo rodean. El mismo razonamiento se aplica internamente. Las personas que rodean la conciencia son sus ideas. Si esas ideas son débiles, el líder es débil. El dominio psicológico es la base de la autoridad personal, y sin él, todo logro externo se desmorona. La conciencia contemporánea se ve constantemente desestabilizada por estímulos externos. El miedo influye en las decisiones. La furia nubla el discernimiento y el nerviosismo roba la presencia. Las personas confunden reacción con conciencia. No razonan, responden. Quien aprende a observar la conciencia desde la distancia, en lugar de dejarse llevar por sus corrientes, comienza a percibir patrones invisibles para los demás. Esa separación entre idea y yo crea supremacía. Los sentimientos aún emergen, pero ya no dirigen el movimiento. La influencia reside en la capacidad de detenerse. En esa detención, la lucidez se expresa con más fuerza que el impulso. La conciencia que sigue al sentimiento se convierte en sirvienta. La conciencia que dirige el sentimiento se convierte en gobernante. Machiavelli advirtió que la confusión a menudo se disfraza de azar. Escribió: quien desee un logro constante debe adaptar su comportamiento a las circunstancias.
La conciencia controlada hace precisamente eso. Se adapta sin perder su esencia. Ante la presión, se modifica, no se desespera. Ante la prueba, recalcula, no se derrumba. Cada sentimiento se convierte en información, no en desorden. La mayoría de las personas dejan que los sentimientos guíen sus acciones y luego se lamentan de lo hecho. Quienes practican el dominio actúan tras razonar, nunca antes. Su tranquilidad bajo presión no es innata, se entrena a través de innumerables momentos de autocontrol. La capacidad de permanecer imperturbable mientras todo a su alrededor tiembla es la señal de un dominio genuino. Dominar la conciencia significa dominar la atención, el sentimiento y la duración. La atención decide qué se observa. El sentimiento decide cómo se percibe, y la duración decide cuándo se actúa en consecuencia. En conjunto, forman la estructura del autogobierno. Perder el control sobre cualquiera de ellos conduce a la fragilidad. Por eso las personas poderosas rara vez responden abiertamente. Conservan su vigor manteniéndose intencionales. La conciencia no puede controlarse solo con el deseo, requiere estructura. Las rutinas son esa estructura. La autoobservación constante genera predictibilidad, y la predictibilidad fomenta la resiliencia. La conciencia comienza a seguir órdenes de forma natural, obedeciendo la disciplina que la ha moldeado. El dominio psicológico también desarrolla la percepción. Cuando las ideas dejan de descontrolarse, la conciencia se expande. Los patrones en la conducta de las personas se vuelven lúcidos. La manipulación se hace visible y las trampas emocionales pierden su efecto. Quienes dominan su mundo interior comienzan a influir fácilmente en el exterior. La autoridad se expande en la quietud. Cuanto menos visible es el dominio, más potente se vuelve. Machiavelli comprendió que la expresión visible de los sentimientos invita al abuso, mientras que la serenidad crea misterio. El misterio, a su vez, genera influencia. Las personas temen lo que no pueden interpretar, y una conciencia controlada es ininterpretable. El dominio de la conciencia no es indiferencia, sino refinamiento. Es la transformación de la confusión en lucidez, de la respuesta en dominio. Quien gobierna las ideas gobierna el destino. Todo ámbito, toda victoria, toda rebelión comienza en la silenciosa disciplina de una conciencia organizada. Les invito a publicar esta declaración en los comentarios. Dominio genera influencia. Número 4. Razonamiento preciso. El razonamiento preciso distingue entre acción y efecto. La mayoría de las personas dispersan su energía en múltiples direcciones, obteniendo resultados fragmentados y etiquetándolos como progreso. La conciencia más aguda hace lo contrario, se centra en un objetivo claro y dirige toda la concentración hacia él hasta que el resultado se somete a su voluntad. Machiavelli escribió: "Es mejor actuar y arrepentirse que no actuar y lamentarse". La precisión no es demora. Es acción intencional realizada con cálculo, no con sentimiento. Todo gran estratega comprende que una sola decisión oportuna vale más que 1000 intentos impulsivos. La fuerza del razonamiento reside no en la velocidad, sino en la corrección. Una conciencia sin precisión es como una herramienta sin filo, llena de potencial pero incapaz de superar la oposición. La precisión comienza con la observación. Es la capacidad de ver el diseño oculto tras el caos, de percibir detalles que otros ignoran, de conectar eventos antes de que se desarrollen. Quienes razonan superficialmente dependen de la suerte. Quienes razonan con precisión crean resultados. La psicología maquiavélica enseña que el dominio se alcanza no por la fuerza, sino por la comprensión. Cuando la conciencia puede analizar motivos, anticipar acciones y medir el tiempo, deja de luchar. Domina silenciosamente. La esencia de la precisión reside en la economía. Hablar menos, moverse menos, decidir menos, pero ejecutar cada acción a la perfección. Las mentes promedio dependen de la actividad. Las mentes superiores, de los resultados. El pensador entrenado en la precisión funciona como un cirujano, un corte limpio, sin movimientos superfluos.
Las personas emocionalmente reactivas son aquellas que permiten el engaño porque actúan por impulso en lugar de por intelecto. La resistencia emocional no es la ausencia de sentimientos, sino la capacidad de mantenerse firme mientras estos arden bajo la superficie. Es aplomo ante la presión interna, serenidad en medio de la provocación y calma en instantes que desestabilizarían la conciencia común. Una persona sin dominio emocional es como una casa sin barreras. Cualquier brisa entra y altera su voluntad. La conciencia disciplinada construye barreras invisibles no para bloquear los sentimientos, sino para contenerlos. La furia, los celos, el miedo y la incertidumbre no son enemigos, son señales. Revelan puntos vulnerables que deben reforzarse. La resistencia emocional comienza con la conciencia. Identificar los sentimientos sin ceder ante ellos. Esta conciencia transforma la reacción en comprensión. Quien percibe la furia pero no actúa en consecuencia, aprende sobre la dinámica de la influencia. Quien siente miedo pero actúa con lógica, domina el instinto. Cada vez que afloran las emociones y se mantiene el autocontrol, la estabilidad interior se fortalece. Machiavelli sostenía que los líderes debían parecer comprensivos, pero permanecer racionales bajo la máscara. Escribió: un gobernante nunca carece de razones válidas para romper su promesa. La lección que subyace a ese escepticismo no es el engaño, sino la adaptabilidad. El sentimentalismo jamás debe regir los planes. En la vida moderna, quienes mantienen la serenidad cuando otros pierden el control, ganan influencia sin oposición. Cuando alguien se deja llevar por las emociones, la persona tranquila se convierte en un espejo. El agresor ve reflejada su propia inestabilidad. Esto invierte el control instantáneamente. La resistencia emocional es la capacidad de absorber la turbulencia sin reflejarla hacia afuera. Desarma la manipulación porque ésta se alimenta de la reacción. Cada situación pone a prueba esta disciplina. Insultos, traición, fracaso, malentendidos. Todas son trampas emocionales diseñadas por la situación para debilitar la concentración. La conciencia resistente las examina como datos, extrayendo estrategias en lugar de angustia. Esta perspectiva transforma el sufrimiento en estrategia. El dominio emocional no es indiferencia, sino lucidez protegida por la serenidad. Cuanto más resistente se vuelve la conciencia, menor es la influencia del caos externo. Algunos se preguntan cómo se mantiene la tranquilidad cuando aumenta la tensión. Pero esa tranquilidad no es innata. Se construye mediante el autocontrol constante. Cada respuesta silenciosa se convierte en un obstáculo en la fortaleza de la autodirección. El individuo emocionalmente resistente ve más allá del teatro de la conducta humana. Cuando otros gritan, escucha. Cuando otros se desesperan, observa. Esa observación revela motivos, fragilidades y verdades ocultas bajo el sentimentalismo. No es una separación nacida de la indiferencia, sino de la conciencia, de comprender que el vigor empleado en la reacción es vigor robado al progreso. Machiavelli habría llamado a esto supremacía invisible, la habilidad de aparentar indiferencia mientras se dirigen los resultados con discreción. La resistencia emocional transforma la confusión en oportunidad, convierte el dolor en precisión, entrena la percepción para mantenerse estable ante cualquier turbulencia externa. Dicha estabilidad crea misterio, y el misterio crea estima. Quienes no se dejan perturbar se vuelven invulnerables. El mundo cede ante quienes no ceden ante él. Ahora les pido que publiquen esta declaración en los comentarios. La serenidad nunca pierde. Número 6. La agudeza genera estima. La agudeza es un lenguaje que el mundo comprende sin palabras. En tiempos de clamor y arrogancia, quien se mueve con precisión, moderación y aplomo se vuelve imposible de ignorar. Se suele confundir la estima con la popularidad, pero la verdadera estima nace de una autoridad silenciosa, del aura de mando que infunde disciplina incluso antes de que se pronuncie palabra alguna. Machiavelli afirmó: es mejor ser temido que adorado, si no se pueden ser ambas cosas. En el mundo actual,
Ese temor no es físico, sino psicológico. Es la silenciosa inquietud que los demás perciben en presencia de alguien inamovible, inconvencible e impenetrable. La agudeza mental irradia influencia sin hostilidad. Se comunica a través de la conducta, no de las palabras. La conciencia aguda no busca aprobación, crea su propio estándar. Y ese límite autoimpuesto obliga a los demás a elevarse o retraerse. Cada acción es deliberada, cada respuesta calculada, cada silencio intencional. El mundo valora lo impredecible. Cuando los sentimientos permanecen ocultos y las ideas indescifrables, las personas se acercan con cautela e interés. La agudeza mental se convierte entonces en una forma de supremacía, no por la fuerza, sino por un autocontrol tan preciso que los demás lo perciben como resiliencia. Cuanto más serena se muestra una persona, más magnética se vuelve su presencia. Ese magnetismo no es encanto, sino maestría. Es la energía de quien ha dominado la turbulencia interior. Machiavelli afirmaba que las apariencias influyen tanto como las acciones. Escribió: todos observan lo que pareces ser. Pocos se encuentran con lo que realmente eres. La persona perspicaz emplea esta realidad estratégicamente. Cada movimiento es deliberado, cada expresión medida. No hay necesidad de aclarar ni justificar. Cuanto menos se revela, mayor es el efecto. La gente valora la moderación porque denota autoridad. Valoran el silencio porque implica seguridad. Valoran la calma porque sugiere dominio sobre el sentimiento. La perspicacia es la habilidad de saber cuándo actuar y cuándo permanecer inmóvil, de dominar el ritmo que rige la percepción. En una sociedad dispersa, la precisión serena destaca más que la ambición ruidosa. La persona perspicaz no interrumpe a los demás para hacerse oír. Espera, observa y actúa con lucidez cuando las palabras tienen el máximo peso. Esa tolerancia genera autoridad. Los demás comienzan a modificar su tono, a bajar la voz y a moderar su conducta en respuesta a esa energía. La estima surge de forma natural. No se exige, se gana mediante la constancia y la autodisciplina. Las personas confían en quienes parecen inamovibles porque simbolizan el orden en un mundo caótico. Por eso, la perspicacia inspira admiración y respeto. Hace que las personas lo piensen 2 veces antes de mentir, manipular o faltar al respeto. El poder de Machiavelli requería distancia. La familiaridad excesiva genera desdén. La conciencia aguda mantiene límites tan bien definidos que los demás jamás los olvidan. La estima fluye hacia quienes se rigen por un estándar superior. La perspicacia no busca aprobación, la impone con su sola presencia. Al final, las personas perspicaces se vuelven invulnerables no por el miedo, sino por la excelencia. Su concentración, tranquilidad y autocontrol hablan más fuerte que cualquier proclama de resiliencia. Comparte esta afirmación en los comentarios. La estima surge de la lucidez. Número 7. Aprende de los errores. Los errores no son decepciones, sino señales de progreso. Cada error, cada juicio erróneo, cada arrepentimiento es una comunicación cifrada de la realidad que revela lo que el orgullo intentó ocultar. Los débiles escapan de sus errores porque confunden el dolor con el castigo, pero los resilientes los examinan porque comprenden que el dolor es una lección. Machiavelli escribió: una persona sensata hace de inmediato lo que una persona imprudente hace tarde o temprano. La diferencia radica en el reconocimiento, la capacidad de afrontar un error al instante, extraer su lección y transformarlo en estrategia antes de que se convierta en debilidad. El mundo castiga a quienes repiten los mismos errores porque los considera incapaces de liderarse a sí mismos. Aprender de los errores no se trata de culpa, sino de adaptación. Quien examina sus propios errores se vuelve más peligroso que quien evita el riesgo. La decepción agudiza el juicio como la comodidad jamás podría. Cada decisión errónea expone un punto ciego oculto, revelando cómo los sentimientos, los impulsos o la vanidad nublaron la lógica. Las personas sensatas aprovechan esos instantes para reconstruir su estructura psicológica. No buscan compasión,
analizan los patrones, se preguntan por qué ocurrió y luego reprograman su conducta hasta que la misma situación no pueda atraparlos dos veces. Ese proceso forja una inteligencia serena, del tipo que no proviene de libros ni maestros, sino de sobrevivir a las consecuencias. Cada cicatriz se convierte en un recuerdo estratégico, cada decepción en un maestro silencioso. Machiavelli sostenía que la adversidad no es un enemigo, sino un guía. Afirmaba que la fortuna muestra su fuerza donde el coraje no se ha preparado para resistirla. Los errores revelan la ausencia de preparación. Cuando se comprenden correctamente, guían la conciencia hacia la anticipación. Quien examina sus decepciones ya no teme a la incertidumbre porque ha reconocido sus propios límites y los ha superado. Mientras otros se escudan en justificaciones, la persona consciente de sí misma aprende a predecir el peligro antes de que llegue. Esa previsión es una forma de supremacía. Permite avanzar por la vida no como víctima del azar, sino como artífice de los resultados. Los errores pierden su impacto una vez convertidos en lecciones. Y las lecciones se transforman en resistencia a la repetición. El riesgo de aprender de los errores radica en que exige la disolución del ego. Es necesario asumir la responsabilidad personal sin amargura. La mayoría prefiere culpar a las circunstancias porque la rendición de cuentas exige una reconstrucción interna. Pero la visión maquiavélica enseña que la influencia solo crece donde muere la ilusión. El líder que no puede confesar un defecto pierde credibilidad. Quien no puede afrontar su propio error se vuelve predecible. El intelecto genuino es la autoadaptación en movimiento. Quienes aprenden de los errores evolucionan más rápido porque transforman el dolor en influencia en lugar de la parálisis. Con el tiempo, esta adaptabilidad los vuelve inquebrantables. No porque nunca tropiecen, sino porque ya no temen tropezar. Machiavelli comprendió que la base de la resiliencia reside en la autoeducación a través del dolor. El error nunca es el problema. La negativa a aprender de ello es aquella persona que, al examinar su fracaso, aprende a dominar su repetición. Y ese dominio es la esencia de la resiliencia. Quien nunca niega sus errores se vuelve inmune a la manipulación, porque nadie puede usar su pasado en su contra una vez que lo ha transformado en sabiduría. El mundo adora el clamor, los interminables puntos de vista, los sentimientos superficiales y el movimiento inútil disfrazado de progreso. Pero quienes agudizan su conciencia se mueven en silencio. No buscan distracciones, las eliminan. No buscan aprobación. Cultivan la lucidez. Cada instante de concentración se convierte en un acto de supremacía en una sociedad dependiente de la confusión. Machiavelli escribió: los individuos ascienden de una aspiración a otra. Primero buscan protegerse de los ataques, luego atacan a otros. La conciencia agudizada sigue el mismo camino. Primero erradica la fragilidad, luego toma el control y finalmente dirige el poder sin palabras. La verdadera transformación comienza cuando las ideas dejan de responder y empiezan a anticiparse. Cuando el sentimiento ya no dirige la conducta. Cuando la concentración se vuelve inquebrantable. La calma se convierte en protección y la disciplina en instinto. Es entonces cuando la conciencia trasciende lo común. Es entonces cuando se convierte en algo que Machiavelli comprendió profundamente. Una conciencia que no solo sobrevive a la confusión, sino que la dirige hacia la intención. Quienes dominan esta agudeza psicológica transitan la vida de manera diferente. Interpretan entre líneas, ven más allá de las intenciones y actúan con precisión cuando otros dudan. No necesitan demostrar intelecto porque su dominio habla por sí solo. Son las sombras tras la influencia, la presencia serena que inspira un respeto silencioso. Si este mensaje despertó algo en ti, tómate un momento para honrar tu propio despertar, no con palabras, sino con acciones. Permanece hasta el final del camino. Dale me gusta a este video y compártelo con alguien que esté preparado para evolucionar. Suscríbete para unirte a un círculo que agudiza la conciencia hasta convertirla en un arma de intención. Toda gran transformación comienza con la conciencia. Y acabas de dar el primer paso. Recuerda, una conciencia aguda lo atraviesa todo.
Publica esta declaración definitiva en los comentarios. Mi conciencia es mi arma definitiva. Una conciencia aguda lo atraviesa todo. Publica esta declaración definitiva en los comentarios. Mi conciencia es mi arma definitiva. Una conciencia aguda lo atraviesa todo. Publica esta declaración definitiva en los comentarios. Mi conciencia es mi arma definitiva.